amigos oyentes. Este es el programa El Basta Allá en la Radio. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos en FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi, con nuestro operador, Loni Abril. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351-805-4329. Acabamos de escuchar el tema Whispering Wind por Moby. Tal como lo anunciáramos esta noche, está con nosotros la poeta Eloísa Oliva. Eloísa nació en 1978 en Buenos Aires. Vivió gran parte de su niñez y adolescencia en Neuquén y actualmente vive en Córdoba. Es licenciada en Comunicación Social y Cine. Publicó los siguientes libros: Humus en el año 2005, 1027 en el 2010, en El tiempo en Ontario en el 2012, Extracto del diario de Ana B. un mes antes de cumplir 30 años en el 2013, Los chicos solos 2018, El núcleo de la tierra en el 2019 y Un don sensacional en el 2022. Además, sus textos han sido publicados en diversas antologías de poesía y narrativa, y hace 10 años dicta talleres y clínicas de escritura. Una casa de cristal, Señor, dame una casa de cristal. Así dicen las primeras líneas de un bello, hondo poema de Eloísa Oliva. Pide la poeta, pide su voz, bajito, bien bajito, casi susurrando, una casa liviana que brille con el sol. Y al decirlo la tiene, y sin más estamos con ella allí dentro. Su poesía, que adora la lentitud, es un alto ventanal que mira el mundo y da cuenta con desolada ternura de todo lo que se hace y se deshace, una y otra vez, de lo que siempre se está yendo.
Bienvenidos a la poesía de las quietas mudanzas. Bienvenidos a la poesía de Eloísa Oliva. Buenas noches, Eloísa. Buenas noches. Muchas gracias por esa lectura y por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Felices nosotros. Estamos felices de tenerte aquí en este programa. Y bueno, primero me gustaría escuchar tu voz, tu palabra. Bueno. Empezamos con ¿Digo eso. 1, 2, 3 o digo algo más? 1, 2, 3, probando. Poemas. 1, 2, 3 poemas. 1, 2, 3 poemas. Bueno, voy a empezar. Hoy escuché que Claudia Massien empezó por los inéditos y dije, le voy a copiar. Me parece una buena estrategia. Sí. Bueno, este poema es de una serie que había empezado el año pasado, después quedó ahí un poco en veremos. La idea es hacer una novela en verso. Vamos a ver si lo logra. Jueves, 6:49 p.m. Como cada día, a esta hora, en esta época del año, el tipógrafo observa el rosa del cielo en el oeste, las ramas, negras todavía, peladas de los árboles, el fresno, el olmo, ese otro del que no sabe el nombre, plantado hace dos décadas. El farol, también oscuro, también erguido contra el cielo, ahora enciende su copa e ilumina. La protección de las cosas repetidas, piensa el tipógrafo, las cosas que en el borde de la escena resguardan la armonía familiar. Una casa es una escenografía, piensa el tipógrafo, no una hoja en blanco en la cual escribir la historia, sino un artificio necesario para que suceda el drama imprevisible y a la vez inmutable de la vida. La voz arrulla al tipógrafo, un ruido de fondo que lo acompaña toda la jornada. Ahora cruza el jardín, arranca y maneja en el rosado, naranja, azul, estaciona en una casa cubierta de ampelopsis el dibujo de las ramas que apenas renacen con la época. En unos minutos verá a su hija emerger de esa otra escenografía, ella todavía sin preguntas, lo salvaje de no saber que el tiempo. Pero él, abrumado en el misterio, en la blandura con que la vida se desenvuelve, entre abandonos, días de sol, días de pileta, días de viento, asados, fatigas, maratones, de series y libros que esperan ser leídos, visitas, peleas, obsesiones, borracheras, trabajos, entregados en tiempo, trabajos, entregados a destiempo, conversaciones convincentes, vigor y falta de vigor, amor y falta de amor, tristeza y drogas para remediarla. Una telaraña indescifrable y sin embargo amada, una vida, una más, y sin embargo un lento titilar se empecina desde el fondo, un pulso amargo que, si se detiene, aparece en primer plano. Bueno, y ahora les voy a leer de otro libro en proceso inédito que se llama, bueno, no sé cómo se llama. Por ahora se llama La ceniza es un objeto demasiado liviano, pero no sé si es el nombre que le va a quedar. Es un libro como con pequeños poemitas en prosa. La luz estaba igual la vez que pasamos por acá, el sol de tarde, la copa de los pinos, lenta, el mar vibrante, los edificios de los ricos, la costa de la Mansa, como le dicen a este lado de la península. Los lugares, algo flotante, se enraman en nuestra biografía, van y vienen en nosotros. Salgo de Montevideo en colectivo, nos acercamos al puerto, es una zona vieja, industrial, camiones y chimeneas, edificios semiabandonados. Montevideo es este y el que vi el 11 de enero de 2002. Es también quien era yo el 11 de enero de 2002, una criatura que insiste en lugares equivocados. Sigo siendo esa. Esos extraños caballitos de metal, las grúas del puerto. En el país está de moda hacer casas con containers. Las cajas suecas o finlandesas que llegan a la costa del Río de la Plata cargadas de mercancías. Se desperdigan tierra adentro para guardar personas. Dormir en un símbolo estrellado del capital. ¿Qué cosa no es un símbolo del capital? Ahora bordeamos una refinería, la chimenea tira fuego. ¿Qué se consume ahí? ¿De qué símbolo esa llama? Bueno,
hasta ahí vamos con esto que probablemente sea un libro. ¿Sigo? Bueno, y ahora nos vamos para atrás. Voy a leer un poema que se publicó en una antología que hizo Andrés Nieva hace muchos años con textos de cartón. Se llama Escena de un sábado de mayo de 2008. A ver quién saca de qué se trata el poema. No es raro, pensé, un perro muerto en la autopista. Mi hermana dijo, los chimangos no tardan en llegar. Cruzábamos la tarde a la velocidad de la luz, últimas aventureras en los confines del mundo, molinos en la línea de la tierra, con el sol en la frente, yendo al oeste. Y uno más, pelaje claro, cuerpo blando, de cachorro, había sido golpeado a gran velocidad. La línea de sangre indicaba el movimiento. Tienen trabajo, dijo mi hermana. Los campos al costado de la ruta, vacía, el hule blanco, atesorando granos. Más allá otro, del tamaño de un potrillo, hinchado y tieso, sobre el carril contrario, la piel manchada, la sangre seca. Avanzábamos, la pampa siempre igual. No hay más signo que el declinamiento de la luz. Y todavía uno antes de que caiga el sol. A este hubo que esquivarlo, joven, musculoso, pelaje indefinido, gris, negro, marrón. No había rastro de violencia y, sin embargo, su cuerpo intacto. Hubiera pensado que dormía. Bueno, y uno más. Este es un poema inédito, pero que ha salido por muchos lados. Nosotros adoramos a la lentitud. Por eso, nuestro Dios es ese álamo que ahora, a las 7 de la tarde, dibuja su figura en la pared del edificio. Corríamos alrededor del farol, los cuerpos de los cascarudos deshaciéndose bajo las zapatillas. Ciegamente corríamos hacia la luz, al grillo, escondiéndonos, aprendiéndonos la música. To sleep and dream, nobody's here, no one but me. So cool, you're hardly there. Why can't this be killing you?
understand what you want. Luego elegida por el grupo Good Frap, que la verdad es que no lo conocíamos. Eloísa, Yo es la única canción que conozco. ¿Son quiero decir. británicos? No sé. Eloísa, vos has dicho, el núcleo de toda escritura es barrer el lenguaje con el lenguaje y dar paso a la experiencia. Eso he dicho. Sí, contanos un poco, porque me parece que hay un hilo ahí. Mira, yo hace poco me di cuenta que me parece que la poesía que a mí más me conmueve y la que intento escribir también, qué loco, porque no sabía que había dicho eso, pero va por la misma línea lo que te voy a contar, es la que hace que el lenguaje no se vea, digamos, como que hace desaparecer el lenguaje, que uno sienta que está no frente al lenguaje, sino frente a una imagen, o a la experiencia, pero Claro. que no se note la mediación sería, Claro. como que la mediación desaparezca, Sí, algo Sí, de sí, eso, va por ese lado. sí. Una casa de cristal. Una casa de cristal, exacto. Si la lengua es una casa, que sea de cristal. Qué bárbaro. Sí, queda claro lo que decís, ¿no? Sí, muy claro. Eloísa, ¿hay fronteras entre la poesía y la narrativa? ¿O es Clasificar. una clasificación sin sentido, diríamos? Yo puedo decir lo que yo creo que sí, que es una clasificación un poco arbitraria. Creo que es o sea, hay géneros, lógicamente, Sí. ¿no? Pero me parece que lo que es más poético o más narrativo son tensiones y que en toda escritura están presentes esas tensiones. Y que en el borde, digamos, donde esas tensiones se mezclan, para mí salen por ahí los experimentos más interesantes. Cuando tampoco y cuando una no se limita a decir voy a escribir poesía o voy a escribir narrativa, ¿no? Como desde el punto de vista de la enunciación misma puede llegar a ser una limitación muy fuerte, creer que hay una frontera en eso. Y hay una prosa poética, sí. Claro, Sí. bueno, la prosa poética es algo, porque digamos, la poesía podríamos decirlo así como es un diagrama de Venn, pero digamos, después está lo que es verso y lo que es prosa, ¿no? Entonces, generalmente se asocia la poesía al verso, pero también hay poesía que no es en verso, que es en prosa, digamos, que tiene como una tensión de lo poético más fuerte que lo narrativo, Claro. y por eso le llamamos prosa poética. A mí es un género que me gusta mucho. Ujú. Y que ahora hace poco he empezado a escribir así con más soltura. Seguro. Ahí voy. Y a leer. Estoy leyendo Claro. bastante de ese tipo. Y yo creo que hay una voz que se va moviendo, ¿no? Y va buscando también, o sea... Por suerte. Si Claro, no, claro. encima que uno se tiene que escuchar y leer toda la vida, si no cambiar y si no se mueve. Nos llamó con Eduardo la atención el título del último poemario, Un don sensacional, y uno lo buscaba, a veces aparecerá alguna línea ahí, ¿no? Y además está todo con minúscula. Sí. O sea, a ver, ¿cómo llegaste a ese título? ¿Cómo fue? Mira, al título llegué porque en realidad estaba escribiendo otra cosa que todavía tengo que terminar de escribir, que tenía que ver con el olfato y la pérdida del olfato con el COVID, Sí. ¿no? Y entonces, buscando, encontré una cosa que hablaba de los dones sensacionales y otro tipo de dones que eran espirituales. Era una cosa de la teología. Lo encontré en una página de internet. Bueno, me puse a ver. Pareció fascinante la catalogación, ¿no? Y era como que todo lo ligado al cuerpo, la sensorialidad, estaba como un don sensacional que era un poco más abajo, digamos, que el don espiritual. Entonces me quedé con el título y dije, esto lo voy a usar para algo. Y este libro tenía mucho de sensorialidad. Ujú. Y tuvo varios títulos antes y ninguno le cuadraba
Y entonces yo tengo mi libretita de frases y dije, acá va, Claro, este. claro. Así fue. Y le fuiste fiel, sí. Sí, le puse ese y ahí quedó. Y algunas personas me dijeron no pega con el libro, qué sé yo. Y yo dije no importa porque a mí me gusta, no importa porque a mí me gusta. Y me quedé con el título. Está bueno eso, está muy bueno. Me empeciné Está muy un bueno. poco. Sí, sí. Pero Me cuesta bueno. un poco titular. Tiene una contratapa de Fabián Casas Así es. y ahí habla de una palabra que también como que está de moda ahora, la gentrificación Sí, es cierto que Eso Fabián habla de la de las gentrificación. ciudades, ¿no es cierto? Sí, Que es algo que interesante, ¿no? Para analizar. sí, 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 sí. A mí la gentrificación es un tema que siempre me interesó. ¿No? La gentrificación y la tuburización se llama como el fenómeno Ajá. que viene al lado, que es como las zonas se ponen caras, expulsan a sus pobladores originales y se construyen esos cubículos, digamos, como Sí. Claro. turbios. Entonces, pero la verdad que nunca me pregunté mucho qué le vio de gentrificación. Bueno, habla mucho de la ciudad, ¿no? Sí, El sí. libro. De la demolición también. Sí, claro, está Sí, bien, sí. es la demolición, sí. Sí. Ahora, Claro. vos decías que el libro iba para el lado del olfato. Ahora, sin embargo, en el libro hay como una contemplación desde un lugar alto, ¿no? Vos ves la pareja del médico chino, que sea, y vos estás detrás de una ventana, de un ventanal, Sí, ¿no? Hay como una contemplación, ¿no? Y bueno, y el tiempo en Ontario también hay grandes edificios y gente ahí viendo, sí. ¿no? Como en... Y bueno, los vecinos son un cine. Qué lindo eso. Sí, sí. No lo digamos, no lo digamos. Es cierto. Es el eso. cine más Un barato que cine viene. mudo. Es un cine mudo. A veces no tan mudo. A veces no. Y de terror a veces. También. No, este libro no es sobre el olfato, ¿eh? Es un libro Ah, que tengo que escribir ah, todavía, perfecto. que le debo al Fondo Nacional de las Artes. Señores, Fondo Sí. Nacional de las Artes, no me maten. Ya se los voy a mandar. Sí, Sí. Pero hay como una contemplación, ¿no? Desde Sí. de un mirar, sí. Sí, no soy licenciada en cine, no terminé cine. Pero bueno, como hablábamos hace un rato, digo porque... Pero no, lamentablemente no me recibí de cine. Yo estudié cine y mi primera inclinación, digamos, siempre leí un montón, pero creo que fui más cinéfila que lectora. Y creo que hay algo de eso, de la contemplación y del pensar en imágenes, que me es como más natural, o es algo que está ahí, digamos, lo hago todo el tiempo, casi sin darme cuenta. Sí. Y bueno, al principio cuando yo empecé a escribir pensaba que eso no era valioso, digamos, que era algo como Que había que, anecdótico, claro. que había que claro. enrarecerlo, ¿viste? Y bueno, Claro, con el claro. tiempo, por suerte, Ahora, entonces la mayoría de tus poemas empezarían con una imagen, y casi todos. Casi todos. Sí, con la imagen. sí, Sí. sí, la verdad que sí. Eloísa, ¿sos de volver sobre el escrito mucho, de pulir, y cuando volves agregás, quitas? ¿Cómo? Sí, vuelvo mucho. Depende, igual, ¿no? Hay poemas que salen casi listos, o textos que salen casi listos de la cabeza. Bueno, Fabián decía siempre que el Salmón, Fabián Casas, Sí, era un libro que lo había escrito todo en la cabeza, Sí. porque vivía en una casa muy fría, entonces para sacarse el guante y escribir, pensaba, sí. pensaba 5 veces antes. Él dice en una época dura, Sí, entonces, bueno. que le daba el solcito ahí sentado. Sí, exacto. Así que a veces hay poemas eso, que se escriben primero en la cabeza y después bajan al papel y bueno, los tocas menos, pero después hay poemas que se van construyendo, digamos, en diferentes etapas. Anotás una cosa, después lo cambiás y lo reorganizás. Pero sí, en general los trabajo mucho. Sí. Y corto, quito. En Sí, general quito. podadora Podo. serial. Podadora serial, sí, ya me han dicho así. Sí, che, Eloísa, bueno, eso de tener el poema en la cabeza y tirarlo así, vos sabés que Gustavo Borga, Sí. él nos dice, mire, yo no me gusta fallar. Dice, yo lo tengo en la cabeza y lo mastico.
¡pum! Y lo tiro y sale, ¿no? O sea, me Y se acuerdo nota. Cuando Se la nota en los escribe, poemas ya de está Gustavo. terminado, chao, y ya Sí. le la cabeza y después la que- escribe. Pero dice, yo lo doy No vuelta lo y toca tal, más. dice, claro. Y no lo toca más. No. Qué loco, ¿no? Yo toco, releo, pongo, saco, acomodo. sí. Y después lo que hago mucho es el orden adentro del libro. Claro. Eso me lleva un montón de tiempo. ¿Cómo lo ordenas? Y eso me encanta. Es un organismo vivo, ¿no? Sí. Que tiene- claro. Mis editores suelen odiarme un poco. Sí, sí. A Gabo de Caleta Sí, le sí. debo Sí. la paciencia, porque se lo cambié ya con la maqueta lista. Y todo un tema, Eloísa, el primer poema y el último. Sí, Creo totalmente. que- Sí. Porque viste que esa elección lleva, ¿no? Lleva mucho tiempo. En tu vida, Eloísa, ha habido mudanzas, ¿no? Bastantes. ¿Eso ha influido en tu poesía? Sí, sí, bastante también. Sí, creo que cuando te mudas, bueno, por un lado puede haber contribuido mucho esta visión así paisajística o desde una ventana, como vos decís, Jorge, porque bueno, está todo el tiempo pasándote un cine por enfrente que cambia, digamos, como de acuerdo a la temporada ves una escena diferente. Sacan la pileta, la ponen. Exacto. Tal cual. Así que sí, las mudanzas. Y aparte son un tema, claramente, y las casas son un tema también Sí, en sí. mi poesía, Sí. recurrente. Sí, ha influido mucho. Y en este poemario arrancas con la primavera. A ver, Sí, tiene estaciones, tiene que ver. tiene O sea, estaciones. sí, pero no arranca desde el 1 de enero, por decir así, digamos, con verano, digamos, ¿no? Arranca primavera. Sí. ¿Tiene algún...? Mira, en realidad, bueno, sí, la primavera es una época... igual el orden, o sea, que sea catalogado como primavera fue posterior. Primero tenían fecha. Sí. Como le fui buscando ahí, Sí. viste de qué manera los Sí. organizo. Me parece que la primavera es un momento muy bisagra del año, muy bisagra, porque las cosas empiezan, algunas terminan como de deshacerse y otras empiezan a nacer. Sí. Brota Brota todo. brota todo. Salimos del silencio del En invierno. invierno. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay algo ahí como un pequeño movimiento que empieza de manera sutil. Sí. Y creo que por eso quizás Sí. empecé por ahí. Claro. Y en el otro libro, Tiempo en Ontario, Sí, los personajes están como que están en un lugar y a su vez están en otro, cuando dialogan. sí. Sí. Como se está y se no está En un en lugar. el lugar. ¿no? Y bueno, es que ese libro, yo trabajé en una auditoría de call center, Está. que yo estaba en Córdoba, pero escuchaba llamadas de Filipinas que se hacían a Canadá y de Canadá hacia Canadá también. Y las llamadas las auditaba una compañía norteamericana. Entonces, era como un trabajo rarísimo. Sí, ¿dónde estoy? Sí, absolutamente deslocalizado. Claro. Y la Un verdad, no lugar, en un no algún lugar punto, ¿no? absoluto. Así que, bueno, muchas son historias inventadas, pero muchas de esas conversaciones yo las escuché de verdad, digamos. Claro, y después Y las personas esas existen. A muchas les inventé su historia, ¿no? Sí. No es que tengan esa Sí. historia. Pero espero que nunca me hagan una demanda por usar su nombre. Sí. Y está una tal Eloísa Y también. está una tal Eloísa, así que se toma un trole. Claro, qué lindo, qué bueno. Sí. No, es un hermoso libro, la verdad que ojalá que alguien nos escuche para que se haga una edición nueva. Una nueva edición Sí, sí, acá, sí. señores editores. Era una metáfora del capitalismo también, ¿no? Sí, Como- sí, ¿no? sí. En este último poemario hay una palabra que aparece en 3 oportunidades y es fantasma. Sí. Y bueno, figura irreal, imaginaria, fantástica, dice la definición, no, incorpórea, a que alguien cree ver, especialmente una imagen de alguien que no está. Bueno, eso es lo que dice más o menos. Está el tema ese, ¿no? Dando vuelta. Como te digo que soy bastante cinéfila y además estudié cine, la idea de
permanencia el halo que deja una imagen cuando desaparece es algo que a mí siempre me fascinó, digamos, como ese segundo en que una imagen se deshace, me parece una cosa absolutamente maravillosa. Si yo pudiera agarrar eso, no escribo más. Eso que flota. Eso que flota, exactamente. Eso que deja. Una estela, una... Claro. Oh. Acá también tengo un poema con la palabra fantasma. Ya después los voy a leer. Pero entonces para mí el fantasma es eso. Es como el resto de algo que se está diluyendo y todavía no se diluyó del todo. Y creo que viene por ese pensamiento en imágenes, digamos. ¿No? ¿Viste? Que hablábamos recién, no es que nos querramos hacerlo, les cultes, le vamos a decir a la audiencia, pero estábamos hablando de las películas de Tarkovsky. Y yo recuerdo mucho en Solaris que había como una demora en el movimiento de las imágenes, ¿no? Cuando aparecía la mujer del personaje para indicar esa condición fantasmal. Pues esas son imágenes que me han quedado a mí en la cabeza, intento reproducirlas en la escritura y me gusta eso, lo incorpóreo, lo que flota, lo que no se puede... Claro, así ¿no? La levedad, lo que no se puede decir del todo, lo que se te escapa, algo que se te escapa. Por eso también esa cosa de pensar en poesía o en narrativa, ¿no? Porque eso es como demasiado fijo, ¿no? Me gusta esa cosa, bueno, la mudanza, el movimiento, lo que se escapa. Claro. Lo voy a grabar para llevarle a mi psicóloga esto. También has dicho que la claridad me parece fundamental. Sí. Hay que tratar de acercarse lo más posible al núcleo. Sí. Como que no hay que tenerle miedo, ¿no? No, viste que a veces hay mucha... Igual, bueno, hay muchos tipos de poesía, ¿no? Y todos respetables, sí. Exacto. Pero hay una poesía que enrarece como adrede, para sonar más interesante. Bueno, ese gesto yo no lo puedo entender del todo, pero además porque ahí viene mi formación de comunicadora y de periodista. Hay mucha gente que dice que la poesía no es comunicación. Yo no puedo entender cuando me dicen eso. Para mí la poesía es comunicación. Busque el otro en algún punto, ¿no? Busca decir algo, y si vos buscas decir algo, estás buscando comunicar. Y si estás buscando comunicar, bueno, buscar la claridad en eso que querés comunicar. Es lo que hago yo. Hay gente que lo que quiere que la claridad sería enrarecer ese lenguaje. Yo también lo hago. Pero en realidad, vos siendo claro, decís lo que sentís. Total, el lector lo va a pasar por su tamiz y lo enrarece y le ve su matiz. O sea que eso es lo lindo, ¿no? También, claro, habría que diferenciar claridad de literalidad, ¿no? Porque eso. Ser clara no es ser literal, ni evidente, ni reforzar una idea, sino tener como un control de ese sistema de reenvíos que componen un poema y saber que uno más o menos está yendo por un lugar certero, al menos para una, y que si eso es un lugar certero para una, tiende a ser claro. A eso me refiero yo con claro, ¿no? Ahora, ¿hay control sobre lo que se escribe? ¿Qué piensas? Sí, al momento de armar, no hay control sobre ese núcleo, digamos, que te aparece, no. Sobre eso no. Sobre el por qué te viene ese núcleo. Y viste que después pasa como que ese núcleo es como que todo lo otro puede cambiar, pero eso no se negocia, ¿no? En el poema. No se negocia. Sí, porque como que vino de algún lugar. Pero es más como un latido. Yo creo que ese núcleo ni siquiera es cómo se te presenta de manera lingüística. Porque eso quizás sí se va. A veces eso, bueno, Fabián Casas, que yo hice una clínica con él, por eso lo nombro bastante. Pero él decía como que lo primero que llega es como el precalentamiento muchas veces. Entonces lo primero que llega es lo que te habilita para llegar al núcleo. A ese núcleo. Y después viene, como dice él, la voz extraña. Después viene la voz extraña, exactamente. Claro, sí. Sergio Raimundi, que es de la época, dice, no hay poesía de un lado y mundo del otro. Tal cual, es cierto. Qué Está hondo, entramado, ¿no? sí. Es lindo pensarlo así. Sí. Y bueno, eso es como,
para mí es como re necesario pensarlo de esa manera. Muchas veces yo digo que hay que ver cómo se les enseña poesía a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Porque se les enseña como que es algo separado, como que es una cosa que está solo en el lenguaje, y no. Sí, 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 que es una elucubración. Exacto. Claro. Sí, sí. Y que es algo sublime. Y no, la poesía es materialidad, y es lo que está ahí, lo que uno puede traducir. Sí, por algo vos decís Fabián Casas y bueno, Fabián Casas con Giannuzzi. Claro, El- Giannuzzi es la uno po- de mis poetas. No toque, la música estaba ahí, no cambie las cosas. Es increíble ese hombre, ¿no? Sí, Giannuzzi es... Sí, Ya no sí. sé, es tremendo. Sí, Sí, te sí, vuela la tapa de la cabeza. Sí, sí. Sí, sí, además, sí. Además, la personalidad de él, ¿no? Algo así muy... Y es un muy- poeta periodista que Claro, sí. ahí hay algo que, bueno, yo como también comunicadora, que a veces ejercí el periodismo, muchas veces la gente, o sea, es como, incluso yo pensaba que estaba reñido, ¿viste? La poesía del periodismo, entonces por un lado va la poesía, por otro lado va el periodismo. Y a mí me interesa cuando se da esa mezcla. Claro, que no hay poesía de un lado y mundo de otro. No hay como poesía de un lado y mundo del otro. Y la poesía en las redes sociales, La ¿suele poes- utilizarla? Muchas veces leo poemas, yo no suelo subir mis poemas. No posteo. No, las redes yo las uso para, no sé para qué las uso. Después las abandono, después vuelvo. Trabajo con las redes, en mi trabajo como comunicadora. Entonces, muchas veces no las uso tanto personalmente. Ahora sí, ahora estoy bastante comunicativa. Pero no subo mis poemas, sí leo los poemas de otras personas. Sí, Eloísa, ¿cuándo sentís que está terminado un poema? cuando no lo aguanto más. La convivencia ya... Cuando la convivencia se hizo imposible. Claro, Llegó claro. la hora de divorciarnos, te Claro, vas. claro. Vaya al mundo, hombre. Vaya al mundo. Sí, sí. No, la verdad es que creo que un poema le puedes seguir cambiando cosas toda la vida Sí, si tenés claro. ganas. Ujú. Pero cuando no lo podés leer más, ese es el momento que un poema está terminado. Claro, claro. Cuando no decís, ¡ay, esto no lo puedo volver a leer! Dios, sáquenmelo de acá. Ese ¿Lo es lees el momento. ¿Lo lees en voz alta para vos, para ver si está terminado? ¿Hay algo con la caja, con la voz o no necesariamente? No, sí, lo leo un montón de veces. En el proceso de edición lo leo un montón de veces en voz alta. Sí, sí. Sí, se lo mando. O sea, mi proceso de edición muchas veces es mandárselo a otras personas, ¿no? Claro, eso. Claro, eso Siempre. de compartir. Sí. Sí, sí. Compartir siempre y vuelve, entonces lo reacomodás, lo volvés a leer, lo volvés a acomodar, si lo mandás a otra persona, vuelve y así. Ujú. Pero sí, para mí la voz es algo Claro. ¿Para qué importante. se escribe, Eloísa? Para ganar plata, ¿no era? No. Acá somos todos. Sí, sí, sí. Me parece una pregunta ¿Qué más? imposible de contestar. Claro. Se escribe porque se escribe, Sí. porque te ¿Vos te levantaste. imaginás no escribiendo? ¿Te imaginás no escribiendo? Y la verdad que a veces paso temporadas sin escribir, pero siempre hay algo que insiste y que te vuelve. Está en proceso, ¿no? Y está en proceso, sí. Sí, Porque sí. como dice Raimondi, como vos citaste, no hay poesía por un lado y mundo por el otro. Claro. Entonces, hay épocas en las que yo no escribo una línea. Claro, Pero sin embargo hay algo ahí que se va claro. observando, cocinando, Gestando. tejiendo, gestando. Es que uno tiene una mirada Claro, del mundo, Mirada, entonces esa mirada se está siempre... sí. Sí. Me gustaría no tener esos cortes, ¿no? Pero bueno, a veces, ya a esta edad yo ya me resigno a que esa es mi manera de escribir. A veces escribo, a veces no. A veces escribo, Claro. a veces no. A veces vivo en un lugar, a veces vivo en otro. Seguro, seguro. sí. Y Eloísa, ¿cuál es tu experiencia con respecto a los talleres literarios? Mira, yo he ido a talleres y he dado talleres. Ir a talleres. Para mí es un lugar espléndido el taller. Es un lugar de trabajo, de pensamiento, de intercambio, de conversación, donde lo que se escribe toma esa dimensión un poco más colectiva. No creo en esa idea de la persona genia encerrada en su casa, ¿viste? Como, no.
¿qué te La puede palabra salir de ahí? es algo plural también. Es algo ¿no? vivo, es algo que va, viene, Sí, claro, sí, sí. nada, en todos los intercambios, en el supermercado, en el trabajo, Sí, sí. ¿no? Entonces me parece que los talleres son un espacio para compartir con otras personas que piensan eso de la misma manera, o que tienen una mirada, una inquietud, digamos, sobre cómo comunicar algunas cosas a través de la palabra escrita, y son lugares de mucho placer, Ajá. de mucho trabajo y mucho placer, Sí. mucho crecimiento, en el sentido de que le encontrás muchas soluciones a las cosas también, y se te ocurren nuevas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de generosidad también, porque Claro. conocer la obra de otra persona es algo Sí, que está exacto. buenísimo. Exacto. Para nosotros con Eduardo siempre decimos que es nada que ver, ¿no?, con esto, pero es tener este programa y escuchar tantas voces diferentes una vez por semana. Es hermoso. Estar en un balcón y escuchar tantos registros, ¿no? Y siempre cada uno lo une la pasión por la palabra, ¿no? Claro. Entonces, pero es hermoso eso, ¿no? Y sí, es un espacio privilegiado el de ustedes, escuchando Seguro. todas las semanas. Sí, Sí, la verdad que sí. sí. Ajá. Y leyéndolo. Yendo al mundo. Sí. ¿Qué cosas te impactan, te conmueven de lo cotidiano, de lo diario? Volvemos a lo mismo, la imagen, entonces te diría que la luz, o sea, hay un poema en este libro que sale de que yo realmente miraba todas las noches la luz que le daba la Guaribay y me parecía que era una cosa increíble. Sí, creo que suena un poco como se hace la poeta, pero es la verdad, es la realidad. O sea, yo miro mucho cómo entra la luz por la ventana, la sombra que se crea entre la planta y la no sé qué, las partículas esas flotando en la las partículas pieza. flotando, sí, miro mucho. A ver, a la mañana esto está así, y al mediodía la luz puntiaguda, rígida, después a la tarde que es oblicua. O sea, miro mucho la luz. Ujú. Así que por eso estoy muy contenta de vivir en un lugar ahora que veo mucho. Claro. Entonces Claro, hay claro. muchos cambios de luz. Sí. Bueno, qué hermoso realmente. Bueno, vamos a un tema muy musical. bien, hablaríamos más, pero el tiempo es un tirano. Well, I've never
change, I can change, I can change. But I'm here in my mode. I am here in my mode. And I'm a million different people from one day to the next. I can change my mode. No, 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 no. Escuchado el tema Bittersweet Symphony por el grupo The Verve. Bueno, Eloísa, un grupo más de poemas que ya se nos va yendo el programa. Bueno, este es de El núcleo de la Tierra. Una casa de cristal, Señor, dame una casa de cristal. Dame, Señor, una casa liviana que brille con el sol. Una casa sin peso, sin historia, de la que no pueda escapar, de la que no quiera escapar. Dame, Señor, una casa que no sea frágil y que no importe cuando se rompa. Los domingos mi madre fantasma viene de visita. Durante el día me enseña uno a uno los movimientos de una coreografía maquínica. Su secreto, mantener el corazón quieto. Nos movemos hasta que la noche brillante, hasta que la noche dura y brillante se amontona detrás de la persiana. Mueve entonces la mano, mueve apenas su cabeza calva. Hasta la semana que viene, dice, y se va. Con la fuerza de la materia enumerada, los restos de tu vida flotan en el oficio judicial. Un cuadro pintado al óleo, marco dorado con la imagen de la abuela del señor Vinuesa. Un DVD marca Pioneer, una mesa oval, madera y cuero. Así, el lenguaje de la burocracia repone la banalidad de toda vida. 95 años de ejercicio de existencia para ser citado por la materia muda, el juego de living que inició la vida conyugal junto al retrato de la hija muerta y una cama totalmente embalada. Atilio, te pregunto, ¿qué fue del tiempo? ¿Qué del ímpetu? ¿Qué del amor y del sosiego? ¿Cuántas veces pasó el sol sobre esta casa? ¿De qué sirvió? Busco. Ah, miren, acá está. Ahí. Te mirás al espejo, forma gastada del poema existencial. Tenés 36 años, todavía sos joven. Emoción, razón, historia, he ahí los capitales de la mediana edad. Sos joven, decís, y sin embargo, algo ha comenzado a fallar. Una vibración ínfima, tenaz, filtrada, en cada milímetro de tejido. El pensamiento se vuelve una mancha de la que es difícil sacar algo en limpio. También creíste en la luz verde, también creíste en los motivos. Ahora sabes que todo nace del azar y es un azar también que todo continúe. Somos fantasmas circulando por lugares donde se escucha el ronroneo del motor detrás de la cortina. Otra vez fantasma. Vamos a leer uno del tiempo en Ontario. Katy. Katy tiene una huerta donde crecen en verano frambuesas, alcauciles y otros frutos delicados que prepara cada domingo a su familia. Y en invierno algún frutal madura en el sol más oblicuo del continente. Katy tiene grandes ojos azules, un pelo débil que se está poniendo canoso y a veces peina en un rodete. Pero es joven. Cada día va en bici a la oficina donde su sonrisa ordena la jornada. Un día Katy faltó porque su hija se graduaba del college. No son lujos que se permita así como así. Otro día porque su marido volvía de Irak. Katy cocinó toda la mañana, desplegó el mantel bordado por su abuela y lavó una a una las copas de cristal. El hombre volvía cuando despuntaban los primeros brotes de la huerta. Bueno, y ahora para las mudanzas. Mudanza. Al fondo del patio el gomero transpira. Las hojas se confunden con la noche, sacudidas por el aire de diciembre. En algún momento va a llover. Levantan los ojos al cielo en busca de algo que se manifieste. Bajo el alero está tendida la mesa. El mantel indica la fiesta. Es lo último que quedó sin embalar. El resto de sus pertenencias encerrado en cajas numeradas de cartón.
La madre llama desde el marco de la puerta, rodeada por la luz desnuda y amarilla de una bombita que cuelga del techo. Sobre el mantel de fiesta comen pizza con la mano. Las cucarachas aletean por fuera de la zona iluminada. Los regalos también han sido embalados y en la noche tropical el gomero es el único en quien depositar la fe. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Bueno, era Héroes por David Bowie. Bueno, Eloísa, ya yéndonos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha estado la cosa? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muy lindo charlar con ustedes, charlar de... Nada, tirar del hilo, ¿no? Y que empiecen a salir y a aparecer cosas. Siempre corto. Sí, Podríamos sí, charlar mucho sí. tiempo más. siempre sentimos eso nosotros. Sí, sí. Pero bueno, muy hermoso. Muchas gracias. No, gracias a vos de corazón. Gracias a vos. Y bueno, queremos anunciar que nuestra próxima invitada será la poeta Livia Hidalgo. Muchas gracias y hasta el próximo martes.